Lengua de la montaña de Harold Pinter es una obra bastante corta, pero bastante poderosa, bastante directa, que revela un contenido y una intención social y política bastante contundente. En este caso, tenemos la historia de unas mujeres que van a la prisión a ver a un prisionero. Y ante este sistema de seguridad que se topan como fuerza de oposición, notamos cómo han sido desterrados su lenguaje y que no es permitido usar. Ahora, pensemos en el contexto actual. ¿Cuántas lenguas han sido desterradas directamente, pero cuántas han sido desterradas indirectamente? Cuando la obra se vuelve bastante interesante, es cuando nos damos cuenta que a pesar de que muchas obras que nos gustan, podemos apreciar su lenguaje estético, su lenguaje poético, su lenguaje complejo, pero en este caso, tal como es la obra, es un lenguaje crudo, es un lenguaje directo. Y esto sirve totalmente para la historia, porque la simplicidad de las palabras, aparente simplicidad mejor dicho, va de la mano a la fuerza evolutiva de los personajes, a la fuerza hostil, a las pulsiones que tienen. Siempre es mejor ver o leer una obra en su lenguaje original, y este es el claro ejemplo. Podemos notar en pequeños detalles, como por ejemplo la palabra fuck, las raíces del lenguaje, cómo generan estigmas, cómo generan arrastres. En una escena, una de las mujeres dice que si fornicando con un hombre podría cambiar las reglas de esta prisión y así la mujer mayor puede hablar su lenguaje natal. Recordemos el uso original de esta palabra, fornicate under consentment of the king, fuck. Era una palabra para pedir permiso para tener relaciones ante la autoridad, y en este caso es usada de la misma manera. No sabemos si es consciente del dramaturgo, pero podemos ver cómo hay una percepción de la palabra, cómo las palabras pueden ser resignificadas. En este caso se usa para una relación sexual, pero en una obra tan concisa es usado como un insulto, como una amenaza, como para ampliar aún más el valor de las palabras. Incluso el lenguaje tiene una riqueza en el insulto, en la crudeza, en el cinismo en el que se cuenta. Y no lo hemos visto solamente con dramaturgias como esta, lo hemos visto también en la poesía de Bukowski, lo hemos visto en las novelas de Irving Welsh. Y es cuando nos podemos preguntar, ¿qué tanto necesito decorar mi lenguaje? ¿Qué tanto necesito decorar mis palabras para poder tener un mensaje contundente? Ahora, en cuestiones políticas, la obra es bastante contundente. También, de la misma forma, es bastante contundente en el valor del montaje. No necesitamos grandes transiciones, no necesitamos diferentes locaciones, necesitamos simplemente estar en la prisión. Notar la ironía en el tono. Es un tono pesimista, es un tono ácido, es un tono crítico. En resumen, es una gran obra. Es una obra grande en contenido, pequeña en extensión, que es totalmente recomendable leer en su idioma original. Claro que en este caso nos hemos enfocado un poco en el valor del lenguaje, pero bueno, es parte de lo que aboga inconscientemente esta obra en una cuestión actual, pero muy consciente en la cuestión política, de no rezagar los otros lenguajes, las otras lenguas, las otras costumbres. Podríamos verla en una obra que se convierte en una crítica fascista, que podría aparentar ser fascista, si recordamos los tiempos en los que fue publicada. Recomiendo mucho que no solamente crean lo que yo les digo, es una obra bastante fácil de encontrar en su idioma original en cualquier sitio de internet. Y es una obra que en unos minutos puedes no solo leer una vez, sino releerla y hacer consciente de bastantes aspectos técnicos y que de seguro tiene un gran valor a la hora del montaje.